persona viene por primera vez hoy? ¿Sí? ¿Por primera vez? ¿Sí? ¿Todos? Ponete de pie, mi amor. ¿Cómo es tu nombre? Mira, aparte viejo sordo, así que la tenés toda de perder. Micaela, bienvenida, Dios te bendiga. Muy bien. ¿Qué relación hay? Abuelos, la nieta de mis queridos y amados hermanos. Gracias. ¿Se acabará, decís vos, que tenés fe que lo voy a gastar? Dios lo gasta el micrófono. Bueno, mire, antes de empezar la charla, sinceramente quería estar pasando, si tiene ahí Joel, Sergio, un videíto de lo que es algo que estamos orando. Escucha, iglesia, una de las cosas que estamos orando principalmente, ¿qué es? Jóvenes. Quiero pasar un videíto de lo que sucedió ayer y darle gracias a Dios por todo esto que está sucediendo en la iglesia, el esfuerzo de los líderes y el esfuerzo de cada joven que viene a estar buscando de Dios y a pasar un tiempo de Dios. Mire, papá, mamá, yo le digo algo. Si la iglesia de Jesucristo no ministra a su hijo, lo va a ministrar el mundo. Usted decide quién lo ministra. Usted decide en qué lugar va a estar su hijo, su hija. Y lo mejor que le puede pasar es estar en la iglesia de Jesucristo para que el Señor esté ministrando a través de sus líderes. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por la vida de los jóvenes. Sinceramente, se han multiplicado y esperamos que se siga multiplicando, ¿sí? Pero acuérdese, papá, yo siempre hago esta pregunta: ¿dónde está tu hijo? ¿Quién lo está ministrando? Muy bien. Vamos a estar charlando algo hoy que sinceramente me gustó mucho cuando el Señor me orientaba a buscar su palabra. Vamos al libro Primera de Reyes, capítulo 17, algo que ustedes conocen. Vamos a hablar de alguien que me marca precedente. El que me marca precedente es Jesucristo, ¿no? Pero una persona que me marca precedente fue Elías. Elías, un profeta de Dios, un hombre de Dios, entregado a Dios, lleno del poder de Dios. Y a veces uno quisiera ser como estos grandes hombres de Dios, ¿no? O mujeres de Dios. Y el tema es, lo que Elías hacía era someterse a la voluntad de Dios. Cuando uno se rinde a Dios, el otro día cantaban, cuando levanto mis manos, creo que cantaba Marcelito el día miércoles, puede ser. Cuando en el mundo levantás tus manos es porque te vienen a robar. Pero cuando nosotros nos levantamos las manos a Dios, porque nos rendimos a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nos rindamos a Él. Y a veces venimos a la iglesia con ganas, porque creo que los que vienen hoy, los que están hoy, han dejado inclusive a su familia, porque hay padres que tendrían que haber estado esta noche con sus hijos y no, o lo vieron al mediodía. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar con mi hijo hoy porque realmente prioridad es la casa de Dios para mí. Lo veré mañana. Y este hombre Elías tenía prioridades. Su prioridad era Dios. Y cuando nosotros tenemos a prioridades como a Dios, Dios nos da la autoridad que le dio a Elías. Un hombre entregado a Dios. ¿A cuánto le gustaría ser así? A mí sí. Y yo le decía al Señor, qué bueno, la palabra envidia no es buena, ¿no? No es de Dios. Pero qué lindo ver una persona como Elías, como Cristo, para poder seguirla, imitarla. Pero yo soy Daniel. Yo quiero que Dios me dé lo que Él tiene para mí, ¿sí? Pero si yo quiero ser una persona como Elías, tengo que vivir como Elías vivió. Porque todos a veces queremos tener el poder y la autoridad
que tienen otras personas en la Biblia o personas reconocidas, pero resulta que hay un pago, hay un esfuerzo, hay un compromiso, hay una responsabilidad. Y yo creo que Dios, como justo, le da esa autoridad a aquellos que se comprometen y que están rendidos a Dios. Vamos a ver un poco lo que dice el capítulo 17 de Elías. Antes quiero hacerle una reseña. Acá vamos a ver uno de los milagros que hizo Elías, de parte de Dios, la autoridad que él tenía para hacer cosas, ¿no? Pero yo le voy a dar una reseña histórica para que usted vea y sepa. El rey Acab reinó en Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel en Samaria 22 años e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, más que todos los reinos anteriores a él. Se casó con Jezabel, muchos conocemos, sirvieron a Baal y levantaron altar en el templo que edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de cera y así provocaron la ira de Dios sobre este pueblo, ¿no? Hicieron lo malo, se dieron vuelta a la espalda el rey Acab, inclusive con su esposa Jezabel, se pusieron de acuerdo para estar sirviendo a Baal, profetas diabólicos, y el único que había quedado era Elías. O en este momento comenta la Biblia de esta forma. Elías era uno de los más grandes profetas que Dios levantó, y vamos a ver en el Antiguo Testamento. La palabra dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino, ¿qué dice? Y yo veía algo, ¿no? Acá dice que Elías Tisbita, porque era de la ciudad de Tisbis, en Galad, es un pueblo pequeño, muy pequeño. A mí me movió un poco la estantería cuando dice esto, ¿no? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y yo decía, le saca la gloria y el poder a Dios. Porque todo lo que hacemos sabemos que es de parte de Dios, no es de Daniel. No es que usted impuso la mano a un enfermo y se sanó por su poder. No es que usted oró por un trabajo o la sanidad de una persona o por un matrimonio que estaba destruido y Dios repara y usted se adjudica lo que sucedió. Y yo veía cómo se adjudica Elías esto que dice: si no es por mi palabra. Claro, y estuve estudiando un poco y decía una referencia. ¿Por qué dijo así? Porque estaba lleno del poder de Dios. Y lo que él decía, lo decía porque Dios lo había puesto en él. Entonces yo decía, qué personaje, ¿no? Qué fe que tenía. Y yo ponía acá: Dios levanta a uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. El significado de la profecía era que cese la lluvia. La diferencia con los de Acab y Jezabel, los profetas de Baal, ellos decían que Baal tenía el poder de la lluvia. Y a esto no le gustó a Elías. Elías era una persona muy, ¿cómo le podía decir? Muy celosa de Dios. Y dice que salió Elías, ¿sí? Indignado, salió a decirle que el único que tenía poder y autoridad sobre la naturaleza era Jehová de Israel. Ahora, salió a decirlo, no se cayó. Él salió. A veces nosotros, y lo voy a leer ahora, nosotros callamos enfrente de muchas personas que dicen mentiras como verdades. Yo entiendo que no tenemos que confrontarla para ganarla, pero tampoco dejamos que las personas sigan con la mentira en su boca mientras que nosotros tenemos la verdad. Bueno, jamás Elías se cayó la boca.
Le voy a leer un poco de lo que yo puse acá. El significado de la profecía anuncia el cese de la lluvia y esta diferencia de los que estaban con Baal. Elías atacó a fondo, confrontándolos diciendo que Jehová era el verdadero Dios que dominaba toda la naturaleza. Elías era un pobre campesino en un pequeño pueblo, escuche, enardecido e indignado, afligido, oraba por la necesidad del pueblo y las iniquidades que realizaban, pero Dios respondió al clamor de su hijo y lo escoge como instrumento. Yo me imagino Elías en presencia de Dios orando y orando por esa indignación, por eso que le hacía mal, por eso que el pueblo de Israel estaba metiéndose donde no se tenía que meter, influenciado por estos reyes, y él, celoso de Dios, dice que salió a decir que el único y Dios verdadero, es decir, confrontó en ese tiempo a Acab, al rey Acab. Y dice que Dios escuchó la oración de Elías. Y dice que no solamente que lo escuchó, sino que vio su dolor de corazón, que el pueblo se iba a la idolatría, y dice que lo escogió Elías como instrumento para que en las manos de Elías, el poder de Dios, algo pasara en ese pueblo. Ahora yo ponía algo, ¿no? Que nosotros también tenemos esa oportunidad de buscar a Dios. Mire, Argentina es un país idólatra. Le habla a alguien de que realmente fui idólatra mucho tiempo de mi vida, 17 años, muchos conocen, otros no. 17 años caminando a Luján, mi hija se llama María Luján. Es decir, confundido por el diablo, ¿sí? Como está el pueblo. Fíjese, en las peregrinaciones se siguen haciendo de millones de personas, 1 millón, 2 millones de personas caminando a distintos lugares. Acá en Buenos Aires, y tenemos el norte, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, un montón de lugares donde siguen teniendo esa idolatría. Y le digo más, sigue creciendo. ¿Sabe por qué crece? Porque nosotros no salimos, no a defender a Dios, yo no voy a defender a Dios, sino a proclamar la verdad que Dios puso en mi vida. Nosotros callamos muchas veces. Callamos por no lastimar a un familiar, que no hay que lastimarlo. Callamos porque, bueno, ella cree en la Virgen de Itatí, de la Virgen de no sé qué, y el San Expedito, y San La Muerte, y el otro, ¿cómo se llama? El gauchito que no es malo, el gauchito Gil. Y nosotros callamos, mientras que ellos van creciendo. Mire, Cristianía y Ruta 21, ¿quién pasó por ahí? Había un altar grandísimo del gauchito Gil. Yo hace muchos años que paso por ahí, una vez por semana o 2 veces por semana. Desde que vamos a la iglesia de González Catán, que pasamos por ahí, ya hace 19 años, 20 años van a ser. Levantaron el mismo lugar un montón de veces, un lugar, no le digo un departamento, pero una habitación, 2 habitaciones, porque está el gauchito Gil y el primo hermano, que es San La Muerte. Y ahí van a rendir culto a ellos. Y llevan ofrendas. No sé si alguno vio o no vio. ¿No vieron por la ruta tampoco? Que hay altares que llevan ofrendas, que ponen cosas, bueno. Y nosotros callamos la verdad que Dios nos puso. Quizás no sabe ni siquiera en mi trabajo que yo soy cristiano, porque nunca hablé. Porque tengo vergüenza que me digan algo, pero sí escucho lo que ellos creen y me callo la boca. Ahora, contender no quiere decir pelear. Dice Isaías, ¿y quién les hablará cómo oirán si no hay quien les hable? Y esta palabra es para hoy, estos somos nosotros. Seguimos callando en el lugar donde estamos, dándole lugar al diablo que tome territorio. Por eso le digo de los jóvenes, ¿qué van a aprender los jóvenes si no están en la iglesia? Van a aprender lo que la sociedad les diga. Entonces, por eso yo decía, ¿quién ministra a tus hijos? ¿La iglesia de Jesucristo, la palabra del Señor o el mundo? Y esto va proliferando. Pero este Elías era una persona celosa de Dios y apasionada por Dios.
Y dice que él oraba y Dios lo elige. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que Dios nos llame? Bueno, yo te quiero decir algo, ya fuiste llamado, ya fuiste escogido. El tema es que vos no diste el paso de fe para predicar el Evangelio. Estamos haciendo evangelismo los días sábados a las 11 con un grupo de hermanos y a la tarde con otro grupo de hermanos. A partir de la semana que viene, la pastora va a determinar las células, qué días van a estar, porque ya salir el segundo domingo se complica porque hablamos con una hermana que se pone muy de noche. Y no está bueno que salgan los jóvenes o que salgamos a distintos lugares. ¿Qué es lo que vamos a hacer, iglesia? Salir a evangelizar. Yo sé que muchos de nosotros trabajamos, pero seguramente será una vez por mes o una vez cada 45 días que te toque estar saliendo a ministrar la palabra de Dios. Ahí se toma la presión, ahí se habla. No vino Adela hoy, no la veo. Pero Adela, la señora Nueva y su hija son productos de evangelismo. Pero si no hay quien le predique, ¿cómo van a saber? Elías no le importó salir al frente a un rey malo de manera para predicar el evangelio de Jesucristo. Y esto, Dios busca personas sencillas, responsables, escuche, de genuina adoración y alabanza, obedientes y no calumniadores. Y ahí me acordé de un texto bíblico en Tito 1:7, pero yo me lo copié de la Nueva Versión Internacional. No, la Nueva Tradición Viviente, y se los quiero leer. 1:7 y un poquito más. O vamos a empezar del 5. Habla Pablo a Tito. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y tomar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y hagámonos cargo de las cosas que debemos cambiar. Tiene que ser fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Escuche, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable, no debe ser arrogante ni iracundo. Iracundo, yo había puesto de una persona que mira más al mundo y se enoja rápido. Esto es una persona iracunda, que enseguida le decís algo y ya salta, ya se ofende, ya te critica, ya quiere pelear. Arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, escuche, al contrario debe ser huésped en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina, así como Eliseo. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Esto hacía Elías. Elías con su vida daba testimonio y se lo ponía a aquellos que estaban equivocados. El tema es este, nuestra vida es así como un líder de la iglesia. ¿Podemos dar testimonio a una persona de mi trabajo, a un vecino mío? ¿O me puede decir, mira, Daniel, hay muchas cosas que vos querés cambiar en mi vida, pero vos no cambiaste todavía? Es decir, yo creo que lo que más grita no es la palabra de Dios, que es buena, sino mi testimonio de conversión a Jesucristo. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Esto es la murmuración de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia. Acá Pablo le hablaba a Tito, pero Tito era una persona de la iglesia. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, de ser como Eliseos,
que nuestra conducta realmente sea intachable. Ahora, ¿de qué vale que yo diga que soy intachable en mi conducta? Alaba mi cola, decía mi abuela. El tema es que mis vecinos, que ustedes vean que mi conducta es intachable. Ahora, ¿me puedo equivocar? Claro que sí. Claro que me puedo equivocar. Soy un ser humano, no justifico el error, pero tengo que remendar los errores de mi vida. Mis contestaciones, mi murmuración, mi crítica hacia otro, tengo que controlarla, no es buena, menos en la congregación, porque nos decimos hermanos, hermanos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que aprender a cambiar un montón de cosas. Yo ponía algo. Dios quiere usar la vida nuestra y ponernos en poder. Y usarnos para su gloria y manifestarse ante todo lo que corrompe el nombre del Señor. Todo aquello que aquellas personas hablan mal de Cristo, salir no a defender al Señor, sino a dar testimonio que no es así. En Santiago dice que Elías era una persona como nosotros. Ahí en Santiago 5:17, porque nosotros pensamos que son superhéroes estas personas. No, son personas llenas del Señor, personas que se entregaron a Dios, personas donde Dios vio su corazón y le dio poder en la palabra, porque dice que por mi palabra yo haré cesar la lluvia. Escúcheme, ¿usted tiene idea que cuando dice no llueva más, toda la astrología cambió la forma? Y esto dice que fue palabra de Elías porque había unción en él. ¿Y cuánto de nosotros nos gustaría? No para que digan, Daniel hizo parar, no, sino para que Dios nos dé el poder para hacer un montón de cosas. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a hablar un poco de eso ahora. Personas llenas de Dios, personas que no jugaban al Evangelio, personas que se entregaron su vida a Dios y toda su vida secular, particular, la dejaron de lado para servir a Dios. Y no, a veces nos piden a nosotros que dejemos algo de lado y nuestra prioridad no es Dios. Entonces no somos personas llenas del poder de Dios, somos creyentes nada más. Dijo, no habrá lluvia en estos años por mi palabra. Puede hablar de esta forma porque estaba totalmente consagrado a Dios. Entonces sale a Samaria declarando el mensaje de Dios. Y yo puse acá, miremos su posición. Y di 5 puntos. Dijo algo, dice, vamos de vuelta a Primera de Reyes. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Esto es permanente. No es hoy vine a la iglesia, domingo, hubo una administración en la adoración espectacular. Creo que todos estábamos en presencia de Dios, pero el tema es si yo vivo en la presencia de Dios. Una cosa que yo venga a la iglesia y que el ambiente y que la adoración me lleve a su presencia está buenísimo. Ahora yo te pregunto a vos y me pregunto para mí, muchachos, chicas, ¿vivo en continua presencia de Dios? Porque Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero eso era continuo para él. Entonces yo puse esto. Primero, creía en Dios. La fe le daba toda la victoria sobre todo.
Los que tenemos al Señor en nuestro corazón nunca actuamos cobardemente en presencia de nadie. Él no le importó quién era Acab. Él salió a hablar lo que creyó. Y yo puse acá un ejemplo. Tanto Martín Lutero como Pedro, como Juan, nunca callaron. ¿Sí? Nunca callaron. Personas que a pesar de que los perseguían, hablaron. Ahí vamos a Hechos capítulo 4. Versículos 19 y 20. Y habla acá, se prohíbe el nombre de Jesús. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto también nos compete a nosotros. Nosotros callamos mucho el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no damos testimonio de Cristo crucificado, de un Cristo de salvación, pero no que no damos testimonio con la palabra, a veces no damos testimonio con la vida. A veces nuestra vida no va conforme a lo que a veces subimos y predicamos y hacemos. Y tenemos que ser transformados para que la gente vea a un Cristo en nosotros. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de abrazar, de besar. Que el Dios te bendiga no sea una muletilla, sino que realmente en nuestro corazón pueda decirle a alguien de la calle, a tu vecino, Dios te bendiga. Pero que salga del poder de Dios también esto para que su vida cambie. 2, bueno, ahí lo leí ya. Aceptado por Dios. Se había presentado ante Dios para ser un canal para que su palabra llegue a los corazones impíos, a los no buenos, para que su palabra llegue al mundo. Y esto también nosotros. Nuestra palabra tiene que transformar al mundo. Cristo no va a volver, nos va a arrebatar en el aire. Nos dejó que el Paráclito, el Espíritu Santo de Dios, que vive en cada uno de nosotros. Pero la iglesia de Jesucristo tiene la obligación de predicar y anunciar las buenas nuevas. Es nuestro, ¿eh? No, pero vamos a esperar que la iglesia de acá a la vuelta o la de allá hable. Y a veces las iglesias no crecen por falta de hablar y de testimonio. Entonces son chatas toda la vida. Porque su vida es chata, entonces como su vida es chata, la iglesia no crece. Y acá no es un problema que el pastor, la pastora, los líderes. Es un problema que las personas no nos miran como qué gana de ir a la iglesia donde va esta persona porque su vida fue transformada. 3. Estaba en comunión con Dios. Había una unidad de propósito en los dos, tanto en Dios como en Elías. Estaban unidos. Todo lo particular de Elías, lo secular, lo personal, no tenía validez. Y a veces nosotros ponemos lo personal, la fábrica, el trabajo, el estudio, un montón de cosas antes que Dios. Cuando Dios te da la capacidad para que tengas trabajo, estudio, tu familia y un montón de cosas. Todo lo particular, lo secular, lo personal no tenía validez ante el poder de servir a Dios. Los que nos queremos deleitar en servir a Cristo es conocer su voluntad y llevarla a cabo, hacerla. 4. Estaba atento a Dios. Escuche esto que importante. A veces, como dicen los chicos, se mandó de una y no consultamos. A veces nosotros hacemos cosas sin consultar a Dios. Y después cuando nos va mal, no sabemos cómo dar vuelta a la pelota. Pero dice que Elías era una persona que oraba a Dios y consultaba todo lo que tenía que hacer a Dios. Le voy a comentar algo que está en mi corazón, se lo voy a anunciar ahora para que estén orando. ¿Sí? El Señor me hablaba de una campaña evangelística a mediados de agosto. ¿Sí? Y yo le decía, Señor, yo quiero que la iglesia me acompañe. No quiero ser yo el que vaya, sino que la iglesia me acompañe. Y hacer una campaña fuerte en el sentido de publicidad. Hablaba con Brenda un poco de esto, ¿no? He comprado por fe hace un mes, 2 meses,
50 metros de pasacalle para hacer pasacalles. Yo no sé si alguno de ustedes está dispuesto a ayudarme a pintar y hacer los pasacalles. No lo quiero hacer solo. ¿Por qué? Porque yo no soy la iglesia. La iglesia somos nosotros. Me gustaría que cada uno de ustedes me diga, pastor, cuente conmigo, ¿qué día va a ser? Bueno, vamos, no sé si se acuerdan cuando lo hacíamos en la iglesia de ahí de Chandía, nos pasábamos toda una tarde y una noche pintando 10, 12 pasacalles, después irlo a colgar, era una fiesta. Pero ¿sabe qué? Era toda la iglesia. Y yo espero, esta no es obligación suya, de que pueda colaborar para que muchos conozcan a Cristo. Anunciar a Cristo, poner pasacalles, hacer afiches, llevar trataditos, hacer evangelismo. Esta es la iglesia de Cristo viva, la que se mueve, la que actúa en conjunto, la que no es un grupo de hermanos, ¿vio? Porque en algunas iglesias que uno conoce, hay un grupo de hermanos que lo hace. Y siempre lo mismo, y no le dan lugar a otro. Bueno, yo quiero decirle que usted tiene la oportunidad de trabajar para el Señor de esta forma. Antes de que se vaya, dígame, pastor, cuente conmigo. Vamos a salir, vamos a colgar los pasacalles, vamos a pintar los 10, 12 pasacalles. El tema es que la iglesia tiene que salir a anunciar a Cristo. Para los que están equivocados puedan cambiar su forma. Yo no nací en la iglesia evangélica. Yo fui católico apostólico romano 39 años. Pero hubo una persona que me predicó el evangelio, la pastora, es decir, mi hermano, mi sobrina, mi esposa. Y yo vi en ellos un cambio de vida. Y todo lo que yo creía, toda esa idolatría se murió porque la verdad llegó a mi vida. ¿Usted tiene idea de la cantidad de gente que no tiene la verdad? La gente que está ciega afuera, la gente que no tiene esperanza en nada. La gente vive sin esperanza. Escúcheme, el bombardeo de Israel a Irak y de Irán, y así se pelean y se matan, no importa si son chicos, no tiene sentido la vida por un territorio. A mí me da risa. ¿Qué territorio si el mundo y la tierra la creó Jesucristo? ¿A dónde están los papeles de transferencia? Le siguen perteneciendo a Dios. Y esto nosotros lo sabemos. Y lo tenemos que anunciar, que no peleemos por un territorio. Porque toda la tierra y lo que está debajo de la tierra, el cielo, le sigue perteneciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿quién está para decirlo? Usted y yo. Usted y yo fue elegido, fuimos llamados a esto. Fuimos llamados a estar preparándonos para llevar la palabra. Tenemos un seminario hermoso donde yo vengo para seguir aprendiendo de los profes. No puede pagar el libro, venga como oyente. Incursión en la palabra de Dios, que cuando vaya usted a hablar haya poder de Dios en usted y la gente sea transformada y sus hijos estén acá y su familia está acá y su vecino, su amigo, su amiga esté en este lugar o en otro lugar, pero llenos de Dios. Yo no sé si tienen ganas de servir a Dios o solamente somos domingueros y de los días miércoles. La iglesia no es para estar sentado. La iglesia es llamada afuera a predicar el evangelio como Elías. Estaba atento a Dios. Siempre estuvo atento a las indicaciones que el Señor le daba. La provisión de Elías no era la soberbia. La posición de Elías no era la soberbia, sino una actitud valerosa. Era una protesta contra el pecado popular de un pueblo idólatra. Tenía autoridad de Dios. Habla como si el poder de Dios y el recurso del cielo estuvieran a su disposición. Elías, como Jesucristo, hablaba como uno que tiene autoridad. Qué lindo cuando usted habla, hay personas que se callan, no porque usted es importante, sino porque el mensaje que usted larga, la palabra, es poder de Dios. Y cuando usted está lleno de Dios, la gente se calla y respeta y escucha. Mire, donde yo compro materia prima, saben que soy pastor, inclusive me preguntan por la iglesia, pero ¿qué hago yo? Yo le hablo y corto. Y le digo, discúlpeme que uno siempre quiere hablar de esto.
Y ellos me dicen, no, es importante lo que vos nos venís a decir. Y son gente multimillonaria, de mucha plata, pero son necesitados de Dios. ¿Dónde está hablando usted? ¿O tiene vergüenza de hablar en el lugar donde usted trabaja, donde usted se mueve, con las personas alrededor? ¿O tengo vergüenza de decir que soy cristiana evangélica a mi compañerita de al lado? Yo me gozaba el otro día que vino la nena, ¿cómo se llama? La de Jazmín, la amiguita. Brisa, la grandota. Brisa es. Vino. ¿Por qué? Ella tiene un fruto, Jazmín. Porque segura que no cayó en su escuela y habló con una persona. Mirá, nosotros nos juntamos los chicos en la iglesia, hacemos unas cosas, nos divertimos, escuchamos palabra de Dios. ¿Qué edad tenés vos? ¿12? Un fruto. Yo pregunto a ustedes, ¿dónde está su fruto? ¿Cuál es su fruto? ¿No debemos callar, hermano? Ojalá que en este tiempo esta campaña se llama, o le puse, el Señor de los Milagros. Buscá al Señor de los Milagros. No puse venía a buscar un milagro, sino que conozca al Señor de los Milagros. Pero esto vamos a tener que tomar conciencia y compromiso que cada uno de nosotros tenemos que invitar o traer una persona. Me gustaría que haga una lista de las personas y me la entregue a usted para yo estar orando por esas personas y que usted también esté orando y ayunando. Entonces vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Escuche, no para llenar la iglesia de gente, sino para que la gente conozca a Cristo y tenga vida eterna. A esto le preocupaba a Elías, a dejar de la idolatría del mundo para que vengan al reino de la luz. Versículo 2. Del capítulo 17 de Reyes. Y vino él palabra de Jehová. ¿Por qué vino él palabra de Jehová? Yo cuando leía esto, yo trato de analizar cada pedacito de palabra. Vino a él palabra de Jehová. ¿Sabes cuándo viene a vos palabra de Dios? Cuando estás en comunión con Dios. Si no, no va a venir palabra de Dios. Dije al principio en la oración, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando yo busco a Dios, genuinamente viene palabra de Dios sobre mi vida. Y esta es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Viene palabra de Dios sobre mi vida o leo la Biblia? Una cosa es leer la Biblia, que está muy bien, muchachos. Otra cosa es que vos puedas tener palabra de Dios para vos, para tu vida. Y dice que esta comunión que tenía Elías, dice, y vino palabra de Jehová a Elías. Y mire algo, yo me reía, ¿no? Tengo un pastor conocido que está bien, no está mal. Se fue a Londres, a Roma, a Francia, y sacaba fotos de los lugares donde estaba, y el avión donde estaba, y los hoteles donde estaba, y un montón de cosas, ¿no? Qué diferente a Elías. No critico, sino que digo, qué diferencia, ¿no? Dice que vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. No, ¿a dónde me vas a mandar, Dios? Yo soy Elías. Yo soy uno de los más grandes profetas que vos levantaste. ¿Y me vas a mandar a un arroyo para que beba el agua del arroyo? Inclusive le dijo, y los cuervos te darán de comer carne de mañana, de tarde y de noche. Es decir, no estaba en el hotel 5 estrellas, ¿no? Yo quiero ser misionero, ¿a dónde querés ir? Ir a Cancún, quiero ir a Punta Cana. A veces, muchachos, no es así, A mí lo que Dios me mostró cuando me levanta de pastor, me dijo, piso de tierra y techo de chapa, donde tenemos que ir a predicar en la necesidad. Ahora, hay gente que tiene que ir a ese lugar, no está mal,
Pero a veces nosotros queremos elegir que nos manden a un tour evangelístico. Y a veces no se da así. A veces tenemos que meternos en lugares que no nos gusta. Me acuerdo con la pastora que fuimos ahí, donde está la cancha de San Lorenzo, no sé qué villa es. 11-14. Era muy bravo hoy. Hasta ahora. Mira, creo que era esta señora que es conocida ahora, Margarita Barrientos creo que era. Bueno, había ahí adentro de la villa, había un galpón grande como esto de mujeres solteras con hijos. Techo de chapa, piso de tierra. Y estábamos llevando una vida con propósito, lo que vamos a estudiar este mes que viene con la pastora. Pero nos dijo la señora, miren, van a entrar con custodia y van a salir con custodia. Y un día que fuimos a dar las charlas a estas chicas, la persona que nos tenía que venir a buscar no vino. Y le digo a la pastora, vamos, éramos líderes de una iglesia, vamos, le digo, salgamos, vamos para casa. Y nos dijeron las chicas, no, solas no salgan. Porque apenas salen, los van a robar. No fuimos a Cancún, ni a Punta del Este a predicar. Fuimos donde Dios nos mandó. Ahora escuche, también Dios nos da discernimiento. Estuvimos un tiempo más y no fuimos más. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se había puesto muy brava para con nosotros, para los cristianos que predicaban la palabra, para sacar a las chicas de la droga. El enemigo se enoja. Pero no me mandó a Cancún. Me sigue mandando al necesitado. Seguramente que como yo fui y soy necesitado de Dios, entiendo la necesidad del que no tiene a Cristo. Y no solamente piso de tierra y techo de chapa, sino puede ser una persona multimillonaria. La necesidad de Dios es para todos. Amén. Seguramente después de orar hubo una respuesta de Dios y le dijo, apártate de aquí. Debería esconderse según lo dicho. Sabemos los que servimos a Dios que hay tiempos de prueba, pero el Señor está con nosotros, como decía Miguel, y es nuestro refugio. Elías no escogió a dónde ir. Dijo, bueno, dije esto, ahora me tengo que esconder porque acá va a venir a perseguirme, entonces me voy a Mar del Plata. Aprovecho, me quedo unos días tomando sol. No, dice que Elías no eligió el lugar donde iba a ir, sino que Dios le dijo, andar a arroyo de Querib, anda a ese lugar. Y no es donde vos querés, sino donde Dios te manda. A veces queremos ir a la izquierda y Dios te dice, no, pero a vos no te mandé. Lo mandé a Fran a la izquierda. Yo a vos te quiero a la derecha. Pero a Fran le dije asfalto y le diste departamento. ¿Ahí es donde me mandás? Porque cada uno tiene un don, tiene un talento y Dios lo conoce. Este era un perfecto escondite, lejos de la soberbia de Acab, y en lo secreto de la presencia de Dios. Quizás no era un hotel de 5 estrellas en Mar del Plata, pero lo que le dio a él fue un lugar en lo secreto donde Dios le estaba hablando ahí en ese arroyo. A veces queremos ver algo maravilloso donde Dios nos habla. Dios te habla de distintas maneras, de distintas formas y en distintos lugares. Seguramente que saliste a regar las plantas, y eso me pasa a mí en Pontevedra, mientras que yo rego las plantas, corto el pasto, corto algo de los árboles, Dios me empieza a hablar. Dios busca las cosas simples para que nosotros podamos entender las maravillas de Él. Había una promesa de sustento diario sobre lo que le prometió Dios. Y lo que promete Dios es sí y amén y nunca falla. Si Dios te prometió que tu descendencia no iba a pasar hambre, ni iba a ser necesitada, créelo. Pero pastor, estamos viviendo un tiempo difícil. Yo le creo a Dios, no a las circunstancias. Porque Dios maneja las circunstancias de mi vida, no yo ni el tiempo.
sabiendo que la promesa de Dios es sí, amén, para aquellos que le aman. Y yo puse, ¿y quiénes son los que hacen sus mandamientos y los guardan? Aquellos que hacen sus mandamientos. Porque muchos de nosotros, incluso yo, puedo conocer los mandamientos de Dios, pero ¿los hago o hago mi voluntad? Y estas son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros para crecer en Cristo Jesús. ¿Estoy haciendo lo que a mí me gusta o estoy haciendo lo que Dios me dice que haga? Y vamos al capítulo 17, versículo 8. Y esta es la última parte. El domingo que viene voy a seguir con algo más para que redondeemos todo, ¿no? Porque era muy largo. Elías y la viuda. Vino luego la palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer que tiene mucha plata para que te dé de comer manjares y que te dé frazadas, camas. Y dice Elías, otra vez, me mandaste un arroyo que los cuervos me picoteaban. El agua estaba buena y los cuervos le daban de comer. Pero ahora no lo manda de vuelta a Cancún, sino que lo manda a otro lugar donde hay una persona con necesidad. Y es donde Dios te quiere mandar. Dios te quiere mandar a la necesidad del mundo para que el mundo sea transformado por el poder de la palabra de Dios que puso en vos. Pero mientras callé, dice el Salmo, se envejecieron mis huesos. Quiere decir, mientras callé, no prediqué, se envejecieron mis huesos. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, y aquí he dado a orden allí una mujer viuda que te sustente. Y él no obedeció. 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Háganse en la película. Un lugar despoblado, una persona viuda. No había lluvia todavía en ese lugar. Había mucha necesidad de comida. Dice, estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vos imaginate cuando, hoy al mediodía con la pastora, teníamos 2 pedacitos de carne para comer. Llega a caer visita y lo he hecho. Claro. Le digo, no, nos mudamos, estamos enfrente. Y esta señora estaba pasando mucha necesidad. Una viuda y tenía su hijo. Y dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. ¿Usted entiende la necesidad que tenían? Ya no tenía más nada. Yo no sé si alguna vez le pasó que no había en serio comida en casa. Y que usted le decía a su hijo, no, yo la verdad que no tengo hambre. Como mi señora a veces me dice, no, come vos, yo no tengo hambre. Como hoy, se agarró un pedacito de carne así y me dio el más grande a mí. Silvia, ¿no comés? No, no tengo hambre. Era para que yo coma un poquito más. Esta señora no tenía nada más. No es porque nos falta, es porque se dio que llegamos tarde a casa y no fuimos a comprar nada. A ver si todavía mañana me traen una media res. Háganlo si quieren. Pollo basta porque en cualquier momento salgo volando. El otro día me miro al espejo, me voy a afeitar y digo, plumas tengo, claro. Bueno, escuche, esta señora estaba en una situación económica muy mala, tan mala que le dijo al profeta, mirá, yo te voy a decir la verdad, nosotros íbamos a cocinar esto con la leña, le iba a dar a mi hijo un poco de torta y después lo íbamos a dejar morir, porque ya no tenemos nada, lo único que tengo es esto.
Yo quiero que usted se ponga en la posición de esta viuda, pero que se ponga en serio. Yo sé que gracias a Dios no nos falta nada, porque si tengo a Cristo lo tengo todo. Y fíjese que esta señora le dijo, Jehová tu Dios, no dijo el nuestro Dios, que sí que ni a Dios tenía esta señora. Te digo por Jehová tu Dios que no tengo más que esto. Interesante. Y ella respondía, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Hace muchos años yo prediqué esta palabra y Dios me decía a mí, ¿qué es lo que separaste para mí de lo que vos tenés? No, pero no me alcanza. ¿Qué es lo que separaste para mí? Porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella en su casa muchos días, 3 años. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una persona que no creía en Dios, porque le dijo, tu Dios, ¿sabe qué hizo? Obedeció. Y yo ponía algunas cosas, ¿no? Algunas cosas acá que Elías le pidió que le trajera el último bocado que le quedaba. Si lo hacía, Dios le daría provisión que no se agotara. Hablaba Miguel hoy, ¿no? Que Dios está con nosotros y Él nos provee de todas las cosas. ¿Vos te pensás que Dios no conoce tu necesidad? Si eres tu creador, eres tu Dios. Lo conoce. Y conoce lo más íntimo de tu corazón y tus pensamientos. Y yo ponía esto, que quizás es duro, pero es real. Cuando Dios nos pide muchas veces, solo lo que damos son justificaciones. No tengo, no me alcanza. Lo voy a hacer en otro momento, más adelante, cuando esté mejor. Tú conoces mi condición. Estamos llenos de justificaciones. Y yo ponía acá, ¿qué pasaría si Dios cuando vos orás por los problemas que tenés, Dios te diría lo mismo? Mira, hoy no puedo. Hoy tengo la petición de Miguel, de Gaby, y tengo que hacer otras cosas y no puedo hacer lo que vos me pedís. Dios no se justifica nunca. Dios es un Dios de amor y un Dios que siempre nos da todo lo que necesitamos. Ahora, cuando Dios nos pide el bocado ahí debajo de la ceniza, como esta señora que no tenía nada más, dice que entendió y le dio a Dios, y Dios vio su corazón, vio su fe, y dice que le proveyó harina y aceite 3 años seguidos. Muchos queremos solo el beneficio de Dios, pero no el esfuerzo que debía sentirse como una bendición en poder hacerlo. Yo sé que nos esforzamos para el diezmo y la ofrenda a veces, porque quizás es lo poco que tenemos. Como decía la otra vez Jorgito, Dios mira tu corazón, no la cantidad que vos ponés. Pero ¿cuánto le estamos dando a Dios de todo lo que nos da? Sinceramente le digo, yo manejo la finanza de la iglesia.
no está alcanzando nada de lo que estamos juntando para sustentar la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos diezman, no todos ofrendan. Es un grupo de hermanos y la iglesia no es del pastor ni de los líderes, es de Jesucristo, sustentada por la iglesia del Señor. Cuando yo diezmo, hermano, desde el día que aprendí, Dios me ministró. Preparo mi diezmo porque quiero bendecir en esa forma y adorar a Dios, lo dice siempre Jorgito. Diezmar y ofrendar es adorar también a Dios. Pero decía una persona que lo último que se convierte del cristiano es el bolsillo. ¿Tanto nos duele? ¿Tanto nos cuesta, muchachos? Ahí tenemos 2 estufas que compramos el año pasado, la garrafa. En el baño papel higiénico. Hay jabón, se limpian las cosas. No alcanza. ¿Sabe cuánto? No sé si esto lo vas a cortar o no. No es para decirlo en público. ¿Sabe cuánto quedó el mes pasado? 36.000 pesos. Y yo oro a Dios porque yo entiendo que Dios me va a proveer para la iglesia como pastor. Entiendo que Él me va a dar a mí la capacidad para administrar lo poco o lo mucho. Pero también usted, la iglesia, tiene que saber que la iglesia tiene necesidad y que cada uno de nosotros somos responsables de las cosas de la iglesia. Usted nunca va a ver el piso sucio, ni el baño sucio, o eventualmente. O que cortamos un poco la luz. Cada vez ponemos más actividad en la iglesia para que la iglesia crezca, para que la gente conozca a Cristo. Y yo pienso siempre que es el hermano de al lado el que va a ofrendar o diezmar. No, te pertenece a vos. Esta mujer, sin tener casi nada, actuó con la fe y Dios cumplió. Nosotros queremos que primero cumpla la promesa y después vemos si separamos algo para Él. Capítulo 17, versículo 17. Le voy a leer algo que está en mi Biblia. Espero, a mí me sirvió. Este episodio nos enseña a invitar a Dios a usar su ilimitado poder en el contexto de nuestros limitados recursos y circunstancias. En él encontraremos 2 importantes principios para nuestra edificación. Primero, debemos ofrecer algo que nos sea necesario, no lo que nos sobra. Esto lo digo yo. Este es el tipo de dádiva que requiere nuestra fe. Esta mujer tenía necesidades personales y familiares, pero ofrendó para sostener el ministerio de la vida de Elías, el profeta de Dios. Entonces Dios proporcionó abundancia, provisión. Segundo, esta mujer dio primero su ofrendar activó el milagro proceso de la provisión de Dios. Por espacio de casi 3 años, Dios multiplicó su pan. Tus dádivas son la causa de que algo suceda de acuerdo con lo que estemos eternos principios de la siembra y la siega. Lo que sigue no lo voy a decir, no me gustó lo que puso el escritor acá. Dios ya ha provisto de su parte. Ahora debemos dedicarle nuestras ofrendas. Ello hará que influyan sus provisiones para nuestra existencia terrenal. Siembra, Dios te va a multiplicar. Dios no miente. Yo no sé si se acuerda, yo era socio de su papá en la fábrica, cuando nos robaron en la fábrica, en una semana nos entraron 10 veces a robar. No teníamos trabajo, nada. Estábamos tan mal que no teníamos para comprar una bolsa de cemento. ¿Cómo era la fábrica? 7 veces esta iglesia. Subimos con mi hermano, que en ese tiempo era pastor, y con mi sobrino, el hermano de Betsy, subimos arriba y fuimos a glorificar el nombre de Dios y a alabar su nombre. A pesar de todo lo que nos robaron, nos dejaron sin nada. Pero seguimos diezmando y seguimos ofrendando. Porque entendemos entendí que el diezmar y el ofrendar es bendecir y adorar a Dios en esa forma. ¿Sabe qué? Al año Dios nos multiplicó un montón de cosas.
Cuando yo me separo de la fábrica, que queda mi hermano con la fábrica, yo me voy a una pieza de 4x4 a empezar a trabajar de nuevo. Y le dije al Señor, Señor, no tengo nada, pero voy a dar el 20% más de lo que estaba ofrendando. No le quiero vender prosperidad, quiero que usted me entienda nada más. Al año Dios me dio un 0 kilómetro. Y mi fábrica fue próspera y sigue siendo próspera. Porque Él, le dije, Señor, que en esta fábrica Génesis que vamos a abrir, vos sos el dueño principal. Él en primer lugar. Y Dios nos sigue bendiciendo. Y Dios nos sigue bendiciendo. A veces no hay trabajo, sí, no hay trabajo, pero yo confío en Él. Y siempre Él trae algo. Usted sabe que yo no le vendo prosperidad. Porque esto va a ser de acuerdo, no que el pastor le diga, a lo que usted ya ha entendido y esté en su corazón. De nada sirva que me traiga 100.000 pesos hoy porque yo moví a emoción su vida. No, hágalo cuando el Espíritu Santo Dios la convenza o lo convenza de que Él necesita también ser honrado por nosotros. Y esta es una forma. 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue muy grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndome morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, como siempre, ¿no? Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento en la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer, testimonio, dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Impresionante. Primer milagro de Elías. El segundo milagro de Elías. Fue una maravillosa obra que Dios había cumplido a una pobre y solitaria viuda. No solo sustentó sus necesidades básicas, sino de levantar a su hijo entre los muertos. Ella tuvo una actitud sobre Elías, se lo recriminó, también se quejó, pero el corazón de Elías estaba la gloria de Dios, como debe ser en cada uno de nosotros. Tomó al niño en sus brazos, lo llevó al aposento alto. Quizás era un lugar precario, porque la viuda le había hecho una piecita arriba. Quizás era un lugar precario, pero lleno de la presencia de Dios. Un lugar de bendición, un lugar santísimo. Y encontré algo en un libro y lo copié acá y puse, bienaventurado el hombre cuyo aposento está lleno de calor y aliento de Dios. No sé cuál es tu aposento, pero el lugar donde vos orás, el lugar donde vos tenés comunión con Dios, tiene que estar su presencia, el calor de Dios en ese lugar. Elías lo llevó a ese lugar. Elías lo tomó en sus brazos. Mire qué cosa, ¿no? Lo tomó en sus brazos. Lo llevó al aposento alto, quizás en una piecita hecha de barro con teja de pasto, de paja, no sé dónde sería. Pero ahí estaba el lugar donde Elías oraba, donde la presencia de Dios se encontraba. Y medio que Elías se puso mal, diciéndole cosas a Dios. Pero le pidió, Dios, haz que este niño vuelta a la vida. Un milagro. Muchos dicen que el niño se había descompuesto y que había perdido el conocimiento, pero la Biblia dice que el niño estaba muerto. Poder de Dios en Elías.
Muchachos, el mismo poder de Elías lo tenemos nosotros, la iglesia. Solamente que Elías creyó, que Elías confrontó, que Elías estaba lleno y revestido del poder de Dios. Yo quiero eso para mi vida. ¿Y te esforzás, pastor? No tanto como Elías. Pero al leer esto, al predicar esto, Dios me confronta con mi vida. ¿Cuánto le estoy dando a Dios? Y no estoy dándole todo lo suficiente al Señor. Yo, no sé usted. Pero yo quiero ser como Elías. Bueno, atrévete a ser como Elías. Viví como Elías. Esforzate como Elías. Entregá tu vida como Elías. Él entregó lo secular, lo particular, lo personal, lo entregó. No le interesó su negocio. ¿Qué dijo Jesucristo? En los negocios de mi Padre debo estar. Daniel, ¿dónde estás vos? Hay muchos que están muertos espiritualmente, que están esperando un abrazo de Dios, y nosotros fuimos escogidos, elegidos por el Señor para poder llevar el abrazo del Señor a los afligidos, a los necesitados, a los deprimidos, los que ya no quieren vivir, los desahuciados por la sociedad, inclusive por la ciencia. Vemos que nuestra fe, como la de Elías, veremos, si tenemos la fe como la de Elías, veremos liberaciones de los que están muertos para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Usted lo cree? ¿En serio lo cree? ¿Lo cree o le gusta? Porque a mí me gusta, ¿eh? Y yo le pido a Dios que pueda creerle. Que si me falta la fe, que me dé más fe para creerle esto. Que cuando, como dice a veces el hermano Julio, van a haber milagros. Hay 2 o 3 milagros que no se mencionaron todavía, de que sucedió en la iglesia, pero están ocurriendo milagros. Dios hizo un milagro en mi vida y lo sigue haciendo. Esa fue su oración, hermano. Estoy convencido que la oración de la iglesia fue la que a mí me dio el cáncer, me lo dio vuelta. El clamor de la iglesia, el clamor de mi familia, el clamor de muchos pastores. La vida de mi yerno. No le hace falta tomar un solo medicamento, tiene medio páncreas nada más. ¿Cómo que no te dieron nada para metformina, nada de eso? ¿No te inyectás? No, nada. ¿Sabe qué le dijo el doctor? Tu vida es un milagro, tu operación fue un milagro. Un país orando por él. Creo en los milagros de Dios. Y creo que la iglesia de Jesucristo tiene poder y autoridad. El tema que no la ejecutamos. Hermano, póngase de pie. No sé si a usted le interesa, quizás usted diga, no, pastor, esto es para usted. Usted quiere ser como Elías. Pero quiero decirte que vos sos iglesia, ¿eh? Vos sos iglesia. Yo quisiera que hoy dejemos de tener excusas en un montón de cosas. Olvídate del diezmo y la ofrenda. Excusas para predicar el evangelio. Me gustaría que hoy me digan, pastor, ¿cuándo comienza el evangelismo para ir con Julito y con Mariluz, con la hermana Matilde y Sole? ¿Cuándo es que quiero ir? ¿Cuándo me deja, pastor, llevar vida? Ahora le digo otra cosa, que también en la forma particular lo puede hacer, ¿eh? No porque la iglesia tiene un ministerio evangelístico, esté bien que usted acompañe. Como le dije al principio, acá no es danza, no es alabanza, no es gueté, no es escuelita, no son los jóvenes. Esta es la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar apoyando todos los lugares. Así como yo me gozo y hice pasar este video hoy de los jóvenes, me gozo en el YT. El viernes vine a visitar y bueno, era un día de lluvia y vi que estaban personas nuevas tocando, alabando a Dios, queriendo crecer para Dios. No son ministerios aparte, ¿eh?
Es la iglesia de Jesucristo, en la donde yo debo apoyar. Mire, yo a veces no voy a evangelismo, pero a veces paso por ahí, pego la vuelta, miro, estoy. Vengo de vez en cuando a ver a los chicos de alabanza. No quiero ir con los jóvenes porque me echó el otro día Sergio, me dijo, no, usted es viejo, pastor. Ah, está bien, quédate vos entonces. Pero yo le dije a Sergio y a Brenda, si me necesitan, no quiero molestarlos a ellos, porque entiendo que los jóvenes ministran a los jóvenes. Pero se los dije, necesitan de mí, estoy. Pero usted, pastor, no me importa, donde ustedes me llamen, estoy. También barriendo la vereda. Me iba a sacar una foto ahí, mi hermana Matilde. Porque esta es mi congregación, esta es mi casa. Y si se cae un papel, yo lo levanto. Y si se ensucia el baño, yo lo limpio. No hace falta que venga un líder de la iglesia a decirme, tenés que hacerlo. No sé si a usted le dice su marido o su esposa lo que tiene que hacer en su casa, o usted lo hace. Es nuestra casa. En esta casa seguiremos viendo la gloria de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y sería interesante que podamos haber atesorado esta palabra y realmente entender que hay muchas viudas, que sería el último día y se quiere morir porque ya no tiene más nada. Pero a veces no es la comida. En Argentina abunda la comida. Salimos al vecino de al lado y le pedimos una naranja y nos da. Pero hay mucha gente necesitada. Por eso es tan importante los sugieres y tan importante cada uno de nosotros como mujeres de la iglesia, donde cuando entra una persona nueva, mayormente no viene porque está recontento o recontenta, sino que tienen aflicciones. Y así como Elías abrazó al niño para darle vida, tu abrazo a una persona necesitada también le lleva vida. No quiero pensar que seamos egoístas, quiero pensar que no nos damos cuenta. Así como vos y yo somos necesitados de Dios, la gente que entra por esa puerta aún está más necesitada, hasta que venga el fuego de Dios y se mezcle entre las brasas que somos cada uno de nosotros. A mediados de agosto se hace la campaña evangélica, el Señor de los Milagros. Sería bueno que cada uno de ustedes participe para que Dios vea una iglesia unida, una iglesia trabajando. No hace falta que te quedes a vivir en la iglesia, sino una hora, un día, para que podamos salir afuera como Eliseo, y a la gente que está ciega, a la gente que es idólatra, a la gente que está confundida, a los chicos que están en la droga, a las chicas que están en la prostitución, a los hijos que se separaron de los padres, a los padres que echaron a sus hijos, le podamos llevar una palabra: Jesucristo vive, Jesucristo quiero cambiar tu vida, así como cambió la mía. Señor, solo he hecho lo que tú me has ordenado, así como Elías. Él tenía comunión contigo y lo que tú le decías, él lo hacía. Queremos ser como la viuda, Señor, aún sin conocerte, creyó en el testimonio de este profeta. Te pido, Señor, que en este tiempo nosotros tomemos las armas de la milicia, que no son carnales, dice la palabra, sino espirituales. La palabra, la oración, el estudio, para poder salir afuera, Señor, y llevar el evangelio de salvación al que no te conoce. A veces estamos acá en un lugar cómodo, limpio, sano, lleno de lindos hermanos. Y está bueno, Señor, que compartamos un café, una comida, un estudio. Pero, Señor, la necesidad está afuera. Siempre estuvo afuera y siempre va a estar afuera. Capacítame, Señor, para salir afuera y poder predicar tu palabra. Que cuando abramos la boca, como lo hacía Eliseo, podamos decir: la presencia de Jehová está en mí.
y que podamos sentir esa presencia en nuestra vida. Y que cuando hablemos, Señor, sea el poder del Espíritu Santo obrando en las personas que reciben la administración de tu palabra. Señor, te doy gracias. Gracias por haberme escogido. Gracias porque un día detuviste tu vista, me marcaste, me llamaste, Señor. Te pido que me instruyas. Te pido, Señor, que me des fuerza cuando estoy débil, cuando caigo, cuando tengo mis brazos doloridos, cuando a veces quisiera uno dejar todo, pero cuando uno ve una persona que te ha aceptado a ti como Señor y Salvador, vuelve la vida en mí para seguir adelante sabiendo que hay millones de personas necesitadas. Señor, que no me quede yo en mi ministerio mirando mi ombligo, sino que la iglesia funcione en conjunto, en la unidad. Que cada uno de nosotros nos preocupemos por cada ministerio en la iglesia y qué es lo que necesitan para ayudar. De vuelta te doy gracias por los jóvenes, Señor, porque lo primero que pusimos en oración, en los cultos de oración y en las vigilias, fueron los jóvenes. Y vimos que ayer había un grupo de jóvenes y muchos nuevos que no conozco, Señor, recibiendo de tu palabra. Seguimos orando por los jóvenes. Se llenará este lugar de jóvenes. Va a ser tu gloria, Señor, porque tú tienes promesa para nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Acompáñanos a casa ahora, Señor, y que podamos estar convencidos que lo mejor que nos puede pasar es que tú estés en primer lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.